Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar nuestra clase del curso Teoría de Campos Electromagnéticos, grupo 02T. Hoy es miércoles 3 de noviembre del 2021. Hasta este momento, ya son 2 de la tarde, todavía no puedo acceder a la plataforma virtual del SGA. Por esa razón es que aperturé esta sala Meet para poder realizar la clase que tenemos programada para el día de hoy, ¿no? Porque de todas maneras tenemos que desarrollar nuestra clase. Por favor, levanta tu micro un momento, John. Sí, profesor. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Tú tampoco todavía no puedes acceder al SGA? No, profesor, hay complicaciones. Ya, a ver, voy a llamar a otro estudiante para preguntarle lo mismo. A ver, Junco. Junco, por favor, levanta tu micro. Sí, profesor. ¿Tú también tienes dificultades para acceder al SGA? Sí, así es, profesor. Ya, gracias. Cierra tu micro. A ver, un último estudiante. A ver, Fernández, por favor, levanta tu micro. Sí, profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Igual también tienes dificultades para acceder al SGA. Sí, igualmente no he podido ingresar ni por el SGA y el que mandó la universidad. Ya, ya, gracias. Bien, sí, pues, hasta ahora hay dificultades. Lo que yo leí el día de ayer que tenía que acceder para verificar que el material que necesitábamos para el día de hoy ya estaba en la plataforma, pude ingresar en algún momento el día de ayer y encontré un aviso que decía que se estaba migrando a otra plataforma, ¿no? Pero dentro del SGA. Entonces, como se estaba haciendo esa migración, siempre hay estos inconvenientes. Así que esperamos que se puedan resolver el día de hoy y ya todo se restablezca. Pero como tenemos varias opciones para poder desarrollar nuestra clase, entonces en la mañana lo hice de una forma, hoy en este momento accedí al calendario y por ahí hice esta convocatoria para esta clase. Y les compartí el link, por supuesto. Ya está la mayoría. En este momento hay 33 estudiantes presentes, de los 41, porque también hemos tenido algunos que ya se retiraron. Y otros que todavía, otros que no vienen, simplemente no vienen. Pero ya tenemos la mayoría en este momento. Bien, ahora sí, por favor, con lo que acabo de comentar, vamos a iniciar nuestra clase programada para el día de hoy. En principio, voy a explicar la resolución del examen parcial que rindieron ustedes la semana pasada. De esa manera cumplimos lo que dice el reglamento de estudios, ¿no? Que justamente considera que es un deber de los profesores la clase siguiente a la fecha que se tomó la evaluación, hay que resolver, pues, ¿no? El examen para que el estudiante compruebe que las preguntas en principio sí se podían resolver y seguramente, como lo van a ver a continuación, la solución es más fácil de lo que algunos pensaban. Bien, entonces vamos a resolver primero, voy a explicar la resolución del examen parcial de este grupo y luego vamos a retomar con el desarrollo de los capítulos que tenemos programados para esta segunda parte del curso. Bien, a ver, por favor, John, ¿me confirmas si tenemos en pantalla ya el examen parcial? Sí, profesor.
Sí está en Ya. pantalla. Ya, gracias. Bueno, ustedes rindieron este examen, ahí está la fecha y el grupo 02T, este de la semana pasada. El problema número 1, ¿no? Trataba de dos conductores largos paralelos de una línea de transmisión de corriente directa, separados 2 metros, que tienen una densidad de carga lineal de 5 microcoulomb por metro, pero de signo opuesto. Ambas líneas están a 10 metros arriba del suelo y se pide, entre otras cosas, después de hacer la figura, calcular la intensidad de campo eléctrico, el vector E, ¿no? Luego la densidad de flujo eléctrico a 5 metros directamente debajo de uno de los alambres, de uno de los conductores. Y al final piden calcular el potencial eléctrico en ese punto justamente, a 5 metros directamente debajo de uno de los conductores, de esa línea de transmisión de corriente directa. Ese era el problema número 1. El problema número 2 trataba de un capacitor cilíndrico que está formado por dos conductores concéntricos, les daban los radios, y entre ellos un dieléctrico, cuya constante dieléctrica les daba. Era variable, ahí está la ecuación, ¿no? Acá la tienen. Esto es digamos, el valor de la constante dieléctrica, o también llamada permitividad relativa. Les decían además que uno de los conductores está conectado a tierra y el otro tiene un potencial phi. Y pedían responder de manera ordenada, cuidado con esta pregunta, responder ordenadamente lo siguiente. El vector D, densidad de flujo, el vector campo, después pedían la carga por unidad de longitud y al final la capacitancia por unidad de longitud. Esas eran las dos preguntas que nos hacían. Bien, ahora sí vamos a explicar la resolución, ¿ya? Por favor, John, me confirmas, voy a poner en pantalla la resolución de este examen. ¿Ya? ¿Aparece? Sí aparece, profesor. Ya, gracias. Entonces, miren, como en el problema 1 me hablan de dos conductores largos paralelos de una línea de transmisión de corriente directa, que están separados 2 metros y que están a una altura de 10 metros, la figura que corresponde es la que se observa a continuación, ¿no? Ahí está. Miren, acá están los conductores, por supuesto que esa es su sección transversal. Como estamos haciendo la figura en el plano XY, entonces se vería pues la sección transversal de estos conductores. Bien. La separación, ahí está, 2 metros, como se puede observar. Y la altura, 10 metros respecto al suelo. Listo. El dato que hay que tener mucho cuidado es este de aquí, la densidad de carga lineal. De 5 microcoulomb por metro, pero de signo opuesto. Es una densidad de carga lineal, pues, ¿no? Carga por unidad de longitud. De signo opuesto, ¿qué significa? Que si, por ejemplo, este conductor, el que estoy indicando acá, el de la izquierda, tiene densidad de carga positiva, densidad de carga lineal positiva, este otro tendrá densidad de carga lineal negativa, para empezar. Listo. La pregunta, ¿cuánto es el vector intensidad de campo eléctrico, el vector E, en un punto que está a 5 metros debajo de uno de los conductores? En este caso, estamos suponiendo que está a 5 metros debajo de este conductor que tiene distribución de carga positiva. ¿Ya? ¿Cuánto vale la intensidad de campo eléctrico en este punto? Bien, entonces acá está. Bueno, primero la figura. Luego hay que calcular el vector E
que ya sabemos nos representa la intensidad de campo eléctrico, y el vector D, que es la densidad de flujo eléctrico, a 5 metros debajo de uno de los conductores. Bien. Como hay dos conductores, dos alambres o dos cables, entonces sabemos que como cada uno de ellos crea su campo eléctrico, ¿sí? Alrededor de este conductor cargado positivamente se crea un campo eléctrico, y alrededor de este conductor cargado negativamente se crea otro campo eléctrico. Entonces, en cualquier punto del espacio, la intensidad de campo eléctrico estaría dado por la suma de dos campos eléctricos, porque hay dos cargas, dos alambres cargados en este caso. Entonces, acá se puede ver, están los vectores campo eléctrico debido a cada conductor, a cada cable o a cada alambre. El que está cargado positivamente, miren su vector campo, está saliendo de la carga, ¿no? Como la carga positiva está acá arriba, el vector campo en este punto estaría hacia abajo, está saliendo. Pero, como el otro conductor está cargado negativamente, su vector campo estará ingresando a ese cable, a ese conductor. Eso se sabe, ¿no? El vector campo sale de una carga positiva, pero ingresa a una carga negativa. Bueno, ahí están los vectores campo. Lo que tengo que hacer es calcular cada uno de ellos y sumarlos. Nada más. Es un problema vectorial. Entonces, hay que calcular el campo eléctrico debido a cada alambre infinito. Ya hemos dicho que cuando las líneas son de transmisión, esos cables que forman una línea de transmisión, en este caso es monofásica, pero puede ser también una línea de transmisión trifásica. Son alambres infinitos en la línea de transmisión, porque son bastante largos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hay que recordar en este caso? ¿Cómo se calcula el campo eléctrico debido a un alambre infinito? Ya hemos dicho que tienen que tener a la mano sus formularios, porque si no van a tener que calcularlo y ahí se va a perder más tiempo. Para el caso de un alambre infinito con densidad de carga lineal lambda, la intensidad de campo eléctrico a una cierta distancia es igual a lambda, la densidad de carga lineal, sobre 2 pi epsilon sub 0, porque está en el aire, por la distancia. Que en este caso, la distancia del conductor al punto es 5 metros. Por eso que acá aparece 5. Bueno, hay que recordar, pues, ¿no?, que la intensidad de campo eléctrico es lambda sobre 2 pi epsilon sub 0 por R. Ya está, R es la distancia. Pero como el campo eléctrico es un vector, entonces su vector dirección, que en este caso estaría hacia abajo. Por eso que acá se ha puesto menos A sub Y. ¿Se dan cuenta? Rapidísimo se obtiene. De manera similar se calcula la intensidad de campo eléctrico E2, el vector E2. El módulo es lambda sobre 2 pi epsilon por la distancia. Solo que ahora la distancia es de este cable negativo, cargado negativamente, hasta el punto. Por Pitágoras hallan esta distancia. Raíz de 29. Pero esto es el módulo del campo eléctrico. Faltaría su vector dirección. Esto de aquí es el vector unitario, el vector dirección. Para el vector dirección hemos llamado este ángulo teta, entonces lo puedo expresar en función del coseno de teta y del seno de teta, ambos positivos. Ahí está, ¿no? Coseno de teta, seno de teta. Ahí ya lo reemplacé, ¿no? Coseno de teta sería 2 sobre esta hipotenusa, raíz de 29. Ahí está. Y el seno de teta 5 sobre raíz de 29. Y lo que queda es hacer la suma vectorial. Nada más, suma vectorial. El resultado es esto de aquí. 6,2 por el vector unitario A sub X menos 2,48 por el vector unitario A sub Y. Bueno, ahí ya le estamos dando en kilovoltios por metro.
Si lo quieren expresar en voltios, entonces acá sería pues 6.200 y acá sería 2.480. Ojo que acá es negativo. Bien, esta es la respuesta. Pero si se considera que el punto está debajo del cable cargado positivamente. ¿Y qué hubiera pasado si alguien hubiera supuesto que el punto, 5 metros, está debajo del cable cargado negativamente? Lo único que va a cambiar acá es el signo. ¿Ya? El 6, esto sale igualito. 6,2 a su X queda igualito, pero acá va a salir más. Ambas respuestas son válidas. Listo. Ya está entonces el vector campo eléctrico. Ahora hallamos el vector densidad de flujo eléctrico, el vector D. La relación entre el vector D y el vector E es esta de aquí. El vector D es epsilon por E. Lo único que tienen que hacer es reemplazar el epsilon sub 0, que ya saben es la permitividad del vacío. Es una constante. Su valor ya se conoce. Lo reemplazan y este sería el resultado para el vector densidad de flujo eléctrico. ¿Está bien? Para esta figura. Pero repito, si lo hubieran considerado acá el punto debajo del cable cargado negativamente, el único cambio que va a haber acá es el signo. Acá va con más. ¿Ya? Pero el resultado, el valor es el mismo. La siguiente pregunta que nos hacen, ¿no?, es calcular el potencial eléctrico. ¿Ya? Calcular el potencial. Acá está. Calcular el potencial eléctrico a 5 metros directamente debajo de uno de los alambres. El potencial eléctrico. Entonces, si yo conozco cómo se calcula el campo eléctrico debido a un alambre, entonces suficiente. Pongo la ecuación de manera directa. Si no se conoce, hay que calcularlo y eso toma tiempo. Hay que aplicar la integral de línea y primero haber aplicado la ley de Gauss. Pero como se conoce la fórmula de cálculo del campo eléctrico para un alambre, también se conoce la fórmula del potencial eléctrico para un alambre infinito. Y como son dos, lo único que hay que hacer es sumar algebraicamente, aplicando el principio de superposición. El potencial en este punto sería la suma de potenciales, ¿no? Suma de potenciales. ¿Ya? Acá debe ser la letra phi, suma de potenciales. Ahora hay que reemplazar la formulita del potencial, ¿no?, que estaría dado por esta expresión. Reemplazando la formulita del potencial, acá es phi, por favor, ¿ya? Potencial. Reemplazando debe resultar 6,67 kilovoltios. Por supuesto, para el caso de la figura dada. Si fuera el otro caso, el punto yo lo he considerado debajo del otro cable, lo único que va a cambiar acá es el signo. Pero el módulo es lo mismo, ¿eh? Estamos hablando de, en este caso, 6,67 kilovoltios. O también podríamos decir 6.672 voltios. ¿Ya? 6.672 voltios o 6,67 kilovoltios. Bien. En total, esta pregunta, miren, valía 10 puntos. Solo hacer la figura 2 puntos. Calcular el campo eléctrico y la densidad de flujo eléctrico, 6 puntos. Hasta allá van 8. Y para el potencial, 2 puntos más, 10. 10 puntos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos la resolución de esta pregunta número 1. Vamos a explicar la pregunta número 2. Bien. Se trata de un capacitor cilíndrico.
Un capacitor cilíndrico. Ya sabemos que un capacitor cilíndrico está formado por dos conductores cilíndricos, uno interior y el otro exterior. Y en este caso, en la región entre los conductores, hay un dieléctrico. La figura correspondiente, que es lo primero que hay que hacer, ¿ya? Es esa de ahí, que ya es conocida. Ahí ustedes pueden observar, tengo el conductor interior, que tiene un radio B cuartos, y el conductor exterior, que tiene un radio B. En este caso, el conductor interior está conectado a tierra y el conductor exterior está a un potencial fin. Listo. Esa es la figura. Acá me dicen, miren por favor, la primera pregunta, ¿cuáles son los campos D y E? Se refiere a la densidad de flujo eléctrico y a la intensidad de campo eléctrico, a estos dos vectores, entre las armaduras del capacitor. Ya hemos dicho que en el caso de un capacitor, no importa la forma, cilíndrico, plano o esférico, no importa. El campo eléctrico solamente existe en la región entre los conductores. Solamente ahí existe el campo. Me dicen que para esta pregunta hay que hacer el dibujo obligatoriamente que corresponde y en esa figura graficar los vectores D y E. Esto es importante. Miren, vamos a la figura. Para saber dibujar el vector campo eléctrico, el vector E, yo tengo que saber cuál de las placas está a mayor potencial. Como el capacitor cilíndrico o plano o esférico está formado por dos placas, yo tengo que identificar cuál es la que está a mayor potencial, porque obligatoriamente una de las placas tiene que estar a mayor potencial, la otra a menor potencial, para que se establezca un campo eléctrico y para que el capacitor se cargue, porque el objetivo del capacitor es que se cargue, que almacene cargas eléctricas y por lo tanto almacene energía y esa energía la entrega al circuito. Bien, como el conductor exterior es el que está a mayor potencial en este caso, miren, acá el exterior, acá estoy indicando. El conductor exterior en este problema es el que está a mayor potencial. Entonces miren cómo va el campo eléctrico. El campo eléctrico es radial pero entrante. El vector D tiene las mismas características que el vector campo. Si el vector campo es radial entrante, el vector D también es radial entrante. Listo. Me piden calcular en forma ordenada. Acá dice bien claro, responda ordenadamente lo siguiente. Ordenadamente significa que si primero me piden el vector D, primero hay el vector D y después hay el vector E. Y para hallar el vector D primero, la forma más fácil en este caso es aplicando la ley de Gauss. Esa es la forma correcta de resolver. En este problema, para empezar la resolución, no puedo aplicar Laplace. Porque se aplica Laplace cuando primero me piden el potencial. Y acá no me piden primero el potencial, me piden que calcule en forma ordenada primero el vector D. Y la forma más rápida de hallar el vector D es aplicando la ley de Gauss. Porque se trata de conductores cilíndricos, lo suficientemente largos. Cuando son conductores cilíndricos, cuando son cilindros infinitos me refiero, ¿no? Cuando son hilos infinitos, planos infinitos, el método más fácil es aplicar Gauss. Aquí está aplicado Gauss. Ya saben, esta integral
de superficie de este producto escalar, que es flujo justamente, igual a la carga libre. Esta es la ley de Gauss. Hay que desarrollar esta integral cerrada de superficie, que es conocida, ¿no? Sería el producto de módulos por el coseno del ángulo que forman estos vectores. Y cuidado, cuidado acá. El ángulo que forman estos vectores va a ser 180. Por eso es que acá se ha reemplazado por -1. Mucho cuidado. La carga libre es la carga en el conductor, la carga libre encerrada por la superficie gaussiana. Y la carga libre encerrada por la superficie gaussiana sería la carga del conductor interior. Y como el conductor interior está conectado a tierra, su carga es negativa. Por eso es que acá aparece con menos. ¿Ya? Aparece con menos. Mucho cuidado acá con los signos. Bueno, el resto es despejar. Acá tengo ya despejado el módulo del vector D y luego el vector D. Pero ¿qué se observa? Y aquí está el detalle. Aquí el vector D, densidad de flujo eléctrico, el vector D está expresado en función de sigma. Y nosotros sabemos que sigma es la densidad de carga superficial. Que no es dato, no es dato, sigma. Lo que son datos son los potenciales, y ahí está la dificultad del problema. Por lo tanto, si bien es cierto, llegamos hasta aquí para el vector D, y para el vector campo ya es fácil. El vector campo es vector D entre épsilon. Pero si ustedes reemplazan, aquí va a salir en función de sigma. Y esto no es la respuesta que se tiene que dar. Eso está incompleto. Yo no puedo dar como respuesta una ecuación donde aparezca sigma que no es dato. Hay que hallar sigma. Obligado hay que hallar sigma. Y para hallar sigma, yo puedo utilizar nuevamente esta ecuación muy conocida de la integral de línea para la diferencia potencial o voltaje, menos la integral de este producto de módulos, ya de una vez convertido, ¿no? Esto puedo utilizar. Y cuando se reemplaza la diferencia potencial, porque la diferencia potencial es conocido, pues phi menos 0, sale phi, la diferencia potencial. El vector campo se reemplaza y se evalúa. Cuando se evalúa, ahí recién sale sigma. Miren, y sigma va a salir en función de phi, que eso sí es dato. El potencial phi es dato. B, el radio del conductor exterior también es dato. Entonces, esto sí es la respuesta para sigma. Y ese sigma lo reemplazo finalmente en la ecuación inicial del vector D y del vector campo, y recién esto es la respuesta. Este problemita es bien interesante. Esto se ha propuesto, si ustedes revisan, determinados exámenes, sobre todo de las universidades norteamericanas. Ahí van a encontrar este problemita que también se tomó hace algunos años en realidad. Pero eso lo he extraído de un libro del profesor González, pues, ¿no? Es un profesor español. Listo. Esta es la respuesta finalmente, ¿ya? Esta es la respuesta. Ya está. Acá hay una siguiente pregunta. Calcular la carga por unidad de longitud del conductor interior. La carga. Cuando me piden carga, yo puedo hacer uso de esta relación. Carga es la integral de superficie, ¿se entiende? De sigma por diferencial de área. ¿Por qué sigma? Porque son, en este caso, conductores cilíndricos, tienen superficie. Entonces tengo que utilizar esta relación. El resto ya es evaluar, pues. Reemplazar sigma, reemplazar el área, etcétera. Y ya tengo aquí la carga por unidad de longitud del conductor interior. Y miren qué resulta de los cálculos. Sale negativo. Y es cierto, pues, porque si el conductor interior está conectado a tierra, tiene que estar cargado negativamente. Y eso se comprueba cuando se hacen los cálculos.
Por eso que es importante primero hacer una figura y dibujar los vectores campo, etcétera, porque con eso se aclara el panorama. La teoría que es fundamental, ya hemos dicho repetidas veces. La matemática por matemáticas en este curso, si no tienen la teoría bien clara, no les va a ayudar mucho. Las matemáticas son importantes, pero primero la teoría, ¿no? Acá tengo la respuesta, carga por unidad y longitud. Y por último, piden la capacitancia por unidad de longitud. Y capacitancia es carga sobre voltaje, esa es capacitancia. Hay que reemplazar, pues, ¿no? Y ya tengo acá la respuesta, la capacitancia por unidad de longitud. Ya saben ustedes que los capacitores, su principal característica es que almacenan cargas y por lo tanto tienen una capacitancia. Le llaman capacidad eléctrica por costumbre, ¿no? Pero su nombre correcto es capacitancia. ¿Cuál es la capacitancia? Finalmente, por unidad de longitud de este capacitor cilíndrico, 3pi epsilon sub 0 sobre el logaritmo de 8 quintos. Esta es la respuesta. ¿Ya? Esta pregunta también tenía un total de 10 puntos, ¿no? La pregunta A, 6, la pregunta B, 2 y la pregunta C también 2 puntos. Eso da un total de 10 puntos. Con 10 del problema 1 tenemos un total de 20 puntos. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, el examen, bueno, para alguien que estudió, no tuvo por qué ser difícil. Porque miren, se aplica la ley de Gauss, se aplica esta integral de línea, ¿sí? Esta integral de línea que relaciona el voltaje con el campo eléctrico, y estas definiciones que son ya conocidas para hallar la carga, ¿no? Esta integral. Y para hallar la capacitancia, esto tiene que estar esto lo tienen que saber de memoria, ¿no? La capacitancia se define como la carga sobre el voltaje. Esa es la capacitancia, ¿no? Ley de Gauss y las ecuaciones ya conocidas. Y acá solamente recordar cómo se calcula el campo eléctrico y el potencial eléctrico para un hilo infinito. Nada más. Y si son 2 hilos, se hace la sumatoria algebraica, ¿no? Si son 3 hilos, igualitos, se sumarán 3 campos, 3 potenciales, porque si por cada carga hay un campo o un potencial, al haber 2 cargas o 3 cargas, tendrá que hacerse la suma de los campos o los potenciales debido a cada una de las cargas. Bien, entonces ya tenemos resuelto el examen. Por favor, John, me dices si está en pantalla un PPT. Sí, profesor, sí está en pantalla. Ya, vamos a explicar lo que ya propiamente corresponde al tema de esta semana. Ya voy a ponerlo en pantalla completa. Por favor, acá me vas a ayudar, John. Miren. Sí, profesor. Ya, un momentito, por favor. Miren, cuando empezamos el curso, decíamos que nuestro curso se llama Teoría de Campos Electromagnéticos, porque lo que hacemos en este curso es estudiar primero los campos eléctricos y después los campos magnéticos. Eso es lo que hacemos en este curso. Y por eso se llama teoría de campos electromagnéticos. La primera parte correspondía al estudio del campo eléctrico, es lo que hemos hecho. Y lo que viene a continuación es el estudio del campo magnético. Pero para estudiar los campos magnéticos, lo primero que debo saber es qué cosa es la corriente eléctrica. ¿Ya? Porque ustedes saben que los campos magnéticos son producidos por corrientes eléctricas o por cargas eléctricas en movimiento.
Pero si las cargas eléctricas están en movimiento, lo primero que me originan es una corriente eléctrica. Eso lo saben. Y si fuera el caso de los conductores, esa corriente eléctrica se debe al flujo de electrones. Entonces, repito, antes de estudiar ya de lleno los campos magnéticos, primero vamos a repasar la teoría necesaria respecto a corriente eléctrica. ¿Ya? Ahí hemos formulado 7 preguntas. Por favor, dale lectura, John, a las 7 preguntas. Entendido, profesor. Pregunta número 1. ¿Cómo se define la corriente eléctrica? La número 2 es, ¿qué tipos de corrientes existen? Explique cada una de ellas y mencione ejemplos. La número 3, ¿cómo se define la intensidad de corriente eléctrica? La número 4, ¿cuál es la ecuación de la ley de Ohm en forma puntual? La 5 es, explique la ley de continuidad y explique cómo se obtiene la ley de corrientes de Kirchhoff. La 6, ¿qué ecuaciones se cumplen para las corrientes continuas? Y por último, ¿cuáles son las ecuaciones que rigen el flujo de corriente continua? Bien, gracias. A ver, empezamos con la primera pregunta. Por supuesto que como el capítulo es corriente eléctrica, lo primero que tenemos que saber es qué cosa es la corriente eléctrica. ¿Ya? Y tener una idea un poquito más amplia de lo que entendemos por corriente eléctrica. Yo soy aquellos que sostienen que la corriente eléctrica en principio es un efecto físico. Ya, sobre esto hay mucha discusión, ¿ah? Miren, a pesar de estar en el siglo XXI, mucho se discute sobre la corriente eléctrica. Repito, yo soy de aquellos que consideran que la corriente eléctrica es un efecto físico, es un fenómeno físico. Y la corriente eléctrica es un fenómeno físico producido por el movimiento de cargas eléctricas a través de un cuerpo o a través de un medio. Es decir, cuando las cargas eléctricas están en movimiento, el principal efecto o el efecto fundamental que producen es lo que llamamos corriente eléctrica. Pero las cargas eléctricas en movimiento producen varios efectos, ¿ah? Varios efectos. Si las cargas eléctricas están en movimiento, lo primero que producen esas cargas es un campo, es una corriente eléctrica. Y luego producen un campo magnético, en ese orden. Entonces, repito, la corriente eléctrica es un fenómeno físico producido por el movimiento de cargas a través de un cuerpo o de un medio. También es importante mencionar desde ahora que para que se produzca ese movimiento de cargas debe existir un campo eléctrico. Y es el campo eléctrico el que arrastra las cargas y produce lo que se llama la corriente eléctrica. Bien. En la pregunta 2 nos dicen qué tipos de corriente existen. Explique cada una de ellas y mencione ejemplos. ¿Ya? ¿Qué tipos de corriente existen? En general, vamos a hablar de 2 tipos de corriente eléctrica. Primero, las llamadas corrientes de convección y luego las llamadas corrientes de conducción. Las que nos interesan finalmente son las corrientes de conducción, la segunda que aparece acá, la que se produce en los conductores, por eso se le llama corrientes de conducción. Y en ese caso, las corrientes de conducción están producidas por el movimiento de electrones libres, pues, que es la característica que tienen los conductores. Un material, para que sea conductor, debe tener o debe poseer electrones libres. Esos electrones son los que se desplazan
y me producen justamente la corriente eléctrica. Pero esa corriente eléctrica producida por electrones, debido al flujo de electrones, es la corriente de conducción. Esa es la corriente que nos interesa. Esa corriente es la que cumple la ley de Ohm, que tanto la conocemos y la utilizamos. Pero no hay que dejar de lado que hay otro tipo de corriente, que se le llama corriente de convección. La primera que está acá. Esta corriente de convección está originada por el movimiento de partículas cargadas. Cuando hablamos de partículas, nos referimos a los iones. Y si decimos que están cargados, los iones puede ser de dos clases. Puede estar cargado positivamente o pueden estar cargados negativamente. Son iones. Si partículas cargadas, iones cargados, están en movimiento, también producen una corriente. Pero esa corriente se llama corriente de convección. Un ejemplo de corrientes de convección es la que se produce en las descargas atmosféricas, por ejemplo, o en esta famosa experiencia con los rayos catódicos. Este tipo de corriente no cumple la ley de Ohm, no la cumple, ¿ya? Pero es importante mencionarla y saber que no solo existe corriente producida por electrones, sino también corriente producida por flujo de iones. Bien, a continuación, acá estamos mostrando justamente algunos ejemplos de cada una de estas dos corrientes. Cuando se tiene descargas atmosféricas, tal como se dice acá en esta lámina, cuando se tiene descargas atmosféricas se producen corrientes de convección. Y estas corrientes alcanzan miles de amperios. En este caso, dice hasta 300.000 amperios. Y tensiones que llegan a millones de voltios. Acá, en este tipo de corriente, hay transporte de masa a través de los iones. Este tipo de corriente que se produce en las descargas atmosféricas es corriente de convección, ¿ya? Tomarlo en cuenta eso. A nosotros nos interesan las corrientes de conducción. Conducción porque esta corriente es la que se produce en los conductores. Y ya sabemos a qué tipo de conductores nos referimos. Mayormente es cobre, pero también puede ser aluminio u otro metal. Las corrientes de conducción son las que se producen en el sistema de generación, ya sea a través de las centrales hidroeléctricas, centrales térmicas, termoeléctricas, eólicas, solares, etc. Este tipo de corriente que se genera en nuestros sistemas de generación son corrientes de conducción. De igual forma, son corrientes de conducción las que se producen en nuestro sistema, las que se transportan en nuestro sistema de transmisión y también en los sistemas de distribución y utilización. ¿Ya? Es la corriente que finalmente es la que utilizamos. ¿Ya? Entonces, las corrientes de conducción es la que se produce en la generación, en la transmisión, en la distribución y la utilización de la energía eléctrica que utilizamos nosotros en el Perú y en casi todo el mundo. De igual manera, son corrientes de conducción la que se utiliza en alta tensión, en media tensión y en baja tensión. Es decir, independientemente del nivel de tensión, son corrientes de conducción. ¿De acuerdo? Bien, ahora pasamos a la parte matemática. ¿Ya? Ya hemos señalado qué cosa entendemos por corriente eléctrica. Que también ustedes deben explicar cuando se les pregunte. Si les preguntase a ustedes, a ver, explíqueme qué cosa es la corriente eléctrica, tienen que explicarlo, por favor, con las palabras apropiadas. Y lo otro que nos interesa ya es
los cálculos, ¿no? Hay que hacer cálculos. Entonces, aquí ya viene la aplicación de las matemáticas. Y en este caso ya hablamos de cantidades, pues, ¿no? Entonces, empecemos hablando de intensidad de corriente eléctrica. ¿Ya? Cuando se habla de intensidad de corriente eléctrica, esa es ya una cantidad física, pues, ¿no? Lo que le hemos llamado magnitud física, ¿no? La intensidad de corriente eléctrica es una cantidad física, o si quieren lo llaman magnitud física, que se define pues como la cantidad de carga que pasa por la sección recta de un conductor en la unidad de tiempo. Esa es la definición. ¿Cómo se calcula? Ahí está, carga entre tiempo. Esa es parte ya matemática. Y si analizamos un elemento diferencial, diferencial de carga entre diferencial de tiempo. La unidad de la intensidad de corriente eléctrica, el ampere o amperio. ¿De acuerdo? Pero, repito, una cosa es la corriente eléctrica y otra cosa es la intensidad de corriente eléctrica, por favor. Así como también hay que ya diferenciar que una cosa es el campo eléctrico y otra cosa es la intensidad de campo eléctrico. Eso tenemos que nosotros diferenciarlo, tenemos que tenerlo claro. Entonces, igual aquí en este capítulo. Una cosa es la corriente eléctrica como fenómeno, como efecto físico, y otra cosa es la intensidad de corriente como una cantidad física. Para calcular la intensidad de corriente, que lo podemos definir también como un flujo de cargas, miren, ahí puedo utilizar esa integral del flujo, en este caso del producto escalar de J por el diferencial de superficie, donde J es la densidad de corriente eléctrica en este caso. Y acá tenemos la ley de Ohm en forma puntual. A partir de esta ecuación, miren, tiene forma vectorial, ¿eh? Y acá se observa, miren, por favor, aparece el vector J, aquí, J, y acá el vector E, el vector campo eléctrico. Esto sería lo que llamamos forma puntual de la ley de Ohm. Cuando se hacen los reemplazos respectivos, al final se obtiene lo que tanto conocen ustedes, que I es igual a voltaje sobre resistencia, ¿no? Intensidad de corriente igual a voltaje sobre resistencia. Pero esa ecuación resulta de aquí, ¿no? De esta de acá. Esta es digamos, la forma general. J igual a sigma por E. Donde sigma viene a ser una constante que le llamamos conductividad del material. Si el material conduce mejor las cargas eléctricas, su conductividad sería mayor. A mayor conductividad, mayor rapidez para el flujo de cargas. Entonces se cumple que J, pero J es densidad de corriente, ¿eh? No se olviden. El vector J es igual a sigma, que es la conductividad, por el campo eléctrico, por el vector campo eléctrico. Lo que nos confirma que para que haya un flujo de cargas, mejor dicho, para que haya una corriente, tiene que haber un campo eléctrico. Ahí está la relación. J es proporcional, perdón, aquí, J es proporcional a E. Ahí está clarísimo. Si no hay campo, no va a haber flujo de cargas. Y si no hay flujo de carga, no hay corriente eléctrica. En ese orden, por favor. Listo. Ahora, así como se cumple el principio de conservación de la materia, también se cumple el principio de conservación de las cargas. Y eso es lo que de alguna forma nos establece la ley de continuidad. ¿Ya? La llamada ley de continuidad no es otra cosa más que el cumplimiento de que la carga se conserva. Si la carga eléctrica, en resumen, la carga eléctrica no la podemos crear, tampoco la podemos destruir. La carga eléctrica a lo más pues la transportamos de un lugar a otro, ¿no? Pero en general se tiene que cumplir que la carga eléctrica se tiene que conservar, ya sea la carga esté en reposo o ya sea que está en movimiento. Eso es lo que llamamos ley de continuidad, ¿ya?
Ahí la tenemos, escrita en forma matemática y en forma diferencial, ¿no? La divergencia del vector J más la derivada parcial de la densidad de carga volumétrica respecto al tiempo, todo eso debe dar 0. Es una constante. Y en el caso que sean corrientes estacionarias, por si acaso corrientes estacionarias son las que nosotros llamamos corrientes continuas o corrientes directas, en el caso que sea eso, corrientes directas, la divergencia del vector J es igual a 0. Mejor dicho, no hay divergencia. ¿Ya? No hay divergencia. Bien. A partir de esas relaciones, finalmente se llega a comprobar la validez de la ley de corriente de Kirchhoff. Acá aparece al final, ¿no? Sumatoria de todas las intensidades de corriente igual a 0. Pero increíble, ¿no? La ley de corriente de Kirchhoff sale a partir de esta ecuación diferencial anterior. ¿De acuerdo? Bien. Avancemos. ¿Qué ecuaciones se cumplen para las corrientes continuas? Ya hemos hablado nosotros, ¿ah? El curso lo desarrollamos bajo el enfoque del teorema de Helmholtz. No se olviden de este teorema. Que nos dice que para yo conocer un campo vectorial, necesito conocer su divergencia y su rotacional. Siempre vamos a estar hablando de cuánto es la divergencia, cuánto es el rotacional de un campo vectorial, y de acuerdo a eso, decir si conocemos a este campo o no lo conocemos. ¿Qué se cumple para el caso de las corrientes continuas? Miren la primera ecuación. Rotacional del vector campo igual a 0. Miren, esto se cumplía también para electrostática. Eso era uno de los postulados fundamentales de la electrostática. Lo que significa que este postulado fundamental de la electrostática también se cumple para el caso de corrientes continuas. En el caso de corrientes continuas o corrientes directas, el campo eléctrico no tiene rotacional. Rotacional igual a 0. Es la primera ecuación que aparece acá. Rotacional del vector campo eléctrico igual a 0 para el caso de corrientes continuas. La segunda, la carga solamente cambia en función de la posición, no en función del tiempo, porque estamos hablando de corrientes continuas, son corrientes estacionarias, no dependen del tiempo. Entonces, lo que me están diciendo acá en la segunda ecuación es que la densidad de carga solamente es una función de la posición, no del tiempo. Y la tercera, el vector J no tiene divergencia. Divergencia de J igual a 0. Y si no hay divergencia, las corrientes son continuas. En eso es importante las matemáticas porque nos permite utilizar una de estas herramientas a través de estos operadores para describir una característica, en este caso, de este tipo de corrientes. ¿Ya? En las corrientes continuas no hay, el campo eléctrico no tiene rotacional y el vector J no tiene divergencia. ¿Ya? Bien. Vamos a finalmente resumir en esta lámina todas las ecuaciones que se cumplen para el caso de corrientes continuas. ¿Ya? ¿Cuáles son las ecuaciones que rigen el flujo de corriente continua? Que es la que estamos estudiando en este capítulo de corriente eléctrica. Estudiamos la corriente continua. Miren la primera ecuación. Ya es conocida que el vector campo eléctrico es menos el gradiente del potencial. La misma ecuación que se utilizó en electrostática que me relaciona el campo eléctrico, el vector E, con el potencial, se cumple para este capítulo de corriente eléctrica. Si bien es cierto que acá se estudia la corriente eléctrica, pero no hay que olvidar que para que haya corriente eléctrica, es decir, para que haya movimiento de cargas, tiene que existir un campo eléctrico que arrastre a esas cargas. Y se cumple entonces la primera ecuación, que el vector campo es igual a menos el gradiente del potencial. La segunda es lo que llamamos ley de Ohm, J igual a sigma por E. La tercera
el vector J no tiene divergencia. La divergencia del vector J igual a 0. ¿Ya? La cuarta, miren, cuando sigma es conductividad. Y la conductividad es una propiedad de los conductores. Mientras mayor conductividad tenga el material, mejor conductor es. En el caso que sigma sea constante, sigma es la conductividad, se tiene que cumplir, miren, laplaciano del potencial igual a 0. Mejor dicho, acá también se cumple la ecuación de Laplace. ¿Ya? Yo puedo aplicar la ecuación de Laplace en problemas de corriente eléctrica. Se cumple la ecuación de Laplace. Por supuesto que hay que considerar las condiciones de frontera correspondientes a cada caso, pero se cumple la ecuación de Laplace. Ecuación 5. Se cumple que el potencial es continuo en todos los puntos donde es finito. Eso lo vamos a aplicar cuando, por ejemplo, se pase de un medio a otro medio. Cuando hay empalmes en algunas instalaciones, se puede dar los casos de que de un conductor de aluminio, por ejemplo, se empalme con un conductor de cobre. Entonces, estamos hablando ahí de dos conductores diferentes. En el punto donde se produce ese cambio de medio, se debe cumplir que el potencial es el mismo, es continuo. La ecuación 6 es para calcular la intensidad de corriente a partir de la idea de flujo de carga, J punto diferencial de superficie. La 7 se debe cumplir que la componente tangencial del campo, mira, ahí dice E1T, esa es la componente tangencial, es igual a E2T. La componente tangencial del campo se mantiene constante, lo que equivale a decir que es continuo. Y por último, la ecuación 8 se cumple que la componente normal de J, de la intensidad de corriente, es constante. Es continuo, se dice. Bien. Entonces, en esta lámina, para facilitar las cosas, al momento de resolver problemas de corriente eléctrica, ahí tenemos el resumen de todas las ecuaciones que se van a utilizar en problemas de corriente eléctrica como capítulo de este curso. ¿Ya? Ustedes llevan otros cursos que ya propiamente desarrollan los circuitos. Ahí también hablan de corriente, pero lo que estamos viendo en este capítulo es el tema de corriente eléctrica, pero desde el punto de vista de la teoría de campos electromagnéticos. ¿Ya? Porque para ver circuitos, ya ustedes tienen dos cursos, circuitos 1 y circuitos 2. Bien, por favor, voy a poner en pantalla, John, por favor, levanta tu micro. Sí, profesor. Ya, acá he puesto en pantalla, dice problemas resueltos de corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Correcto, sí. Ya, listo. A ver, por favor, vamos a explicar estos problemas que están en la separata de problemas. ¿Ya? Veamos, por ejemplo, este primer problema. Es decir, ¿cómo sería un problema de corriente eléctrica, pero en un curso de teoría de campos electromagnéticos? ¿Ya? Por favor, no esperen un problema de circuitos eléctricos 1, pues, ¿no? A ver, dice así. Las superficies esféricas de radios 2 centímetros y 6 centímetros, ¿sí? Dos superficies esféricas, son perfectamente conductoras y la región entre ellas está rellena con un material conductor, para el cual, miren, la conductividad sigma es 80. La unidad de la conductividad es Siemens por metro. Esa es la unidad de la conductividad. Me dicen luego que la densidad de corriente es J y me están dando acá la densidad de corriente en amperes por metro cuadrado. Esa es la densidad de corriente. Me dicen que esa densidad de corriente es para la región cuyos puntos R están comprendidos de 2 a 6 centímetros. Mejor dicho, la región entre los conductores, que en este caso son conductores esféricos. Acá dice bien claro, superficie esférica. Primera pregunta, miren. Encontrar el flujo de corriente
de un conductor perfecto al otro por unidad de longitud. El flujo de corriente. Bueno, así se ha traducido del inglés. Para el caso de nosotros, esa pregunta, la pregunta A, cuando nos hablan del flujo de corriente, nos están pidiendo exactamente la intensidad de corriente. Porque la intensidad de corriente en realidad es un flujo de cargas, ¿ah? Flujo de carga. Por eso es que, miren aquí esta ecuación, que también debería ser conocida para el caso de la intensidad de corriente. La intensidad de corriente, entendida como un flujo de cargas, estaría dado por esta integral de superficie de este producto escalar. ¿De quién? De J con el vector diferencial de superficie. Cuando yo desarrollo este producto escalar, ese flujo, estoy hallando la intensidad de corriente. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Acá solo hay que reemplazar, miren. A nosotros nos dan J, aquí está, 10 sobre pi r cuadrado. Eso es dato. Acá está, miren, acá está J. 10 sobre pi r cuadrado, ¿sí? Ahí está J. ¿Qué necesito? Además del vector J. El vector J es dato. Para hallar la intensidad de corriente utilizando esta integral de superficie, que es la del flujo, el flujo de cargas, flujo de corriente también le podemos decir, necesito el vector J y el vector diferencial de superficie. El vector J es dato. Ahora, el vector diferencial de superficie, ¿de dónde lo obtengo? Por favor, John, ¿de dónde lo obtengo el diferencial de superficie? De las tablitas. ¿Ah? ¿Me escuchas, John? Sí, profesor. Ya, te preguntaba de dónde lo obtengo este diferencial de superficie. Pues del tipo de coordenadas que es esférica, ¿no? Claro, tiene que estar, ya se les ha dicho N veces. Tienen que estar todas las clases con sus formularios. Lo vamos a necesitar siempre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero el diferencial de superficie, bueno, pues si los conductores son esféricos, tengo que buscar en el sistema de coordenadas esféricas, tengo que buscar el diferencial de superficie en el sistema esférico. Cuando lo encuentren ese diferencial de superficie en el sistema esférico, van a encontrar 3 diferenciales de superficie. 3. Ahora la pregunta es, ¿y cuál de ellos considero? ¿Cuál de ellos? Ahí tiene que predominar la teoría. Quien no sabe la teoría, olvídese, pues. Tiene 3. ¿Cuál utiliza? Miren, acá hay un dato interesante. Miren, el vector J. ¿Puedes decirme cuál es la dirección del vector J, por favor? Tú mismo, John. ¿Cuál es la dirección del vector J? El eje de radio, profesor. Radial se dice, ¿ya? Ah, radial, sí, claro. Una dirección radial. Por eso yo lo he dibujado acá. Porque si acá me dicen que es 10 sobre pi r cuadrado, a su r es radial saliente. Listo. Si el vector J es radial saliente, el vector diferencial de superficie tiene que ser en la misma dirección. Miren acá, a su r. ¿Por qué? Porque si no, no habría corriente eléctrica. Y aquí, si se puede observar, hay J. Entonces, acá hay flujo de... Este J me indica el flujo de cargas. Y si hay flujo de cargas, hay corriente, solo hay que saber calcularla. Entonces, de los 3 diferenciales de superficie que los van a encontrar en el sistema esférico, eligen el que tenga dirección radial. Listo. Lo reemplazan o multiplican, evalúan la integral. Y por favor, acá tienen que comprobar. Aquí solamente se está dando la respuesta. Pero hay que comprobarlo. Reemplazando, etcétera, etcétera, se obtiene
que la intensidad de corriente es 40 amperios. Ese es el resultado para la intensidad de corriente. Como ven, facilísimo en este caso. ¿Ya? La intensidad de corriente lo hemos hallado con esta ecuación, esta integral de superficie del flujo eléctrico, del flujo de cargas, el flujo de corriente, para ser exacto. Este flujo de corriente, con esto hemos hallado la intensidad de corriente eléctrica. ¿Cuánto sale? 40 amperios. Listo. La siguiente pregunta dice, miren, calcular la intensidad de campo eléctrico. Este es interesante. ¿Ya? Esto es lo que lo hace diferente pues, al curso de circuitos eléctricos propiamente. Circuitos eléctricos 1. Como acá me piden la intensidad de corriente, perdón, la intensidad de campo eléctrico, mejor dicho, el vector E, ¿qué mejor prueba que cuando circula corriente eléctrica por un circuito es porque existe intensidad de campo eléctrico? De otra forma no va a circular corriente, por favor. Si por un circuito eléctrico circula corriente eléctrica, tiene que haber un campo eléctrico en esa región. Y ese campo eléctrico es el que arrastra los electrones. Y algo más, para que exista ese campo eléctrico, entre dos puntos de ese conductor tiene que haber un voltaje, una diferencia potencial. Porque si tampoco existe diferencia potencial o voltaje, no hay campo eléctrico. Y si no hay campo eléctrico, no hay corriente eléctrica. Por favor. Eso es lo que debe quedar claro con este capítulo que estamos estudiando. ¿Ya? En un curso de circuitos solamente a ustedes les interesa hablar de la corriente, del voltaje, de la resistencia, de la potencia. Sí, pero hay algo fundamental también, que cuando hay corriente eléctrica a través de un circuito es porque existe un campo eléctrico en esa región. Por lo tanto, que me pidan la intensidad de campo eléctrico es normal en una pregunta de este curso. Entonces, vamos allá a la intensidad de campo eléctrico. ¿Cómo se calcula la intensidad de campo eléctrico? Utilizando la ley de Ohm. Miren, esta es, digamos, la ley de Ohm en su forma general. Esta de acá, la que estoy mostrando. J igual a sigma por E, ¿no? Ahí lo ponemos un poco más grande. J igual a sigma por E. Nosotros nos hemos acostumbrado que la ley de Ohm, la más conocida, ¿no? I igual a voltaje sobre resistencia. Pero no. De aquí sale la ecuación que tanto conocen ustedes. Entonces, de acá, de esta ecuación, despejamos el vector campo. Entonces, el vector campo sería el vector J, densidad de corriente, sobre sigma. Acá se ha despejado y como J es dato, recordemos, acá está el vector J, miren, acá estaba, J es dato, 10 sobre pi r cuadrado, ¿sí? J es 10 sobre pi r cuadrado. Entonces, reemplazo J, reemplazo sigma, la conductividad es dato, entonces 80 en este caso, y acá tienen el resultado, ya tienen el vector campo. Y miren lo que se comprueba, miren, el vector campo es 1 sobre 8 pi r cuadrado, pero en la dirección a su r, interesante, ¿no? Miren, el vector campo en la dirección radial saliente. Eso hay que saberlo, deducir de aquí, del dibujo inicial. Si el vector J es radial saliente, el vector campo también debe ser radial saliente, porque ahí en esa dirección está moviendo a las cargas ese campo eléctrico. Repito, si el vector J es radial saliente, el vector campo eléctrico también es radial saliente. Y acá está, pues. Acá está comprobado, ¿no? El vector campo, 1 sobre 8 pi r cuadrado, pero en la dirección a su r. La unidad es voltios por metro. Ya está. Ya tengo el vector campo. ¿Se dan cuenta? Siguiente pregunta. Calcular la diferencia de potencial. Miren, cálculo de la diferencia de potencial entre los conductores. Lo que hablábamos hace un momento.
Para que haya corriente eléctrica, tiene que existir en ese lugar un campo eléctrico. Y para que exista ese campo eléctrico, tiene que haber una diferencia potencial. Si no, no existe campo, no existe corriente. Entonces, me pueden pedir calcular la diferencia potencial. ¿Sí? Para calcular la diferencia potencial, ojo que en este caso los conductores son esféricos, ¿no? Acá estaba el dibujo inicial. Conductores son esféricos. Y la corriente en este caso es radial saliente. No se preocupen, ¿no? Los conductores pueden tener cualquier forma. Bien. Les decía, para calcular la diferencia de potencial hay varios métodos. Acá hemos utilizado primero el de la integral de línea, porque esta ecuación es bien útil. ¿Ya? La diferencia potencial es menos la integral de E punto diferencial de L. ¿Ya? La diferencia potencial es menos la integral de E punto diferencial de L. Conocidísima esta ecuación. Que equivale a decir cuando se desarrolla la diferencia potencial o voltajes menos la integral del módulo de E por el diferencial de R. Y lo único que hago acá es reemplazar el valor del campo, que ya se calculó, ¿no? Lo acabamos de calcular, acá está, 1 sobre 8 pi r cuadrado, eso lo reemplazan acá, 1 sobre 8 pi r cuadrado, por el diferencial de R y evalúan la integral. Y de ahí obtienen el resultado, que en este caso va a resultar 1,32 voltios. Esa es la diferencia de potencial entre los conductores. Ojo que los conductores acá son esféricos. Entre el conductor interior y el conductor exterior hay una diferencia potencial o voltaje de 1,32 voltios. Entonces, como hay un voltaje entre los dos conductores, interior y exterior, tiene que haber una corriente eléctrica entre esos conductores. Y tiene que haber un campo eléctrico, por supuesto, que arrastre a los electrones. Bueno, ahí lo hemos calculado a partir de la aplicación de la integral de línea. Pero también miren, yo puedo aplicar ecuación de Laplace. ¿Sí? Eso, acá hemos resuelto la misma pregunta de la diferencia potencial, pero por Laplace. Si a mí me dicen que la conductividad es 80, se entiende que es un constante, entonces, hemos dicho hace un momento que cuando sigma, la conductividad, sea constante, se tiene que cumplir la ecuación de Laplace. Y como en este caso los conductores son esféricos, cuando se resuelve la ecuación de Laplace, ya saben que en ese caso laplaciano el potencial es igual a 0. Cuando se resuelve la ecuación de Laplace para el caso del sistema esférico, donde el potencial depende del radio, la solución a la ecuación de Laplace es esta, menos A sobre R más B. Y ya saben que A y B son constantes. ¿Ya? La solución a la ecuación de Laplace es menos A sobre R más B. ¿Qué tengo que hacer? Hallar A y hallar B. ¿Y cómo hallo A y B? A y B, por supuesto, son constantes. ¿Cómo las hallamos esas constantes A y B? Aplicando condiciones de frontera. Y para eso me dicen, vamos a regresar al enunciado inicial. Miren, acá me dicen que hay un vector J radial saliente. Entonces, si es un vector J radial saliente, acá hay un potencial y acá hay otro potencial. Lo que significa que el potencial depende del radio. Para un radio A hay un potencial y para un radio B hay otro potencial. ¿Qué potenciales? No lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, miren, yo puedo asumir que acá el conductor interior tiene un potencial y el conductor exterior está conectado a tierra. Siempre es mejor uno de los conductores darle un potencial 0 para facilitar los cálculos. Listo, he asumido eso,
y paso a establecer mis condiciones de frontera. Acá están. Primera condición. Para el conductor exterior, potencial 0. Para el conductor interior, potencial igual a delta phi. Dos ecuaciones, dos incógnitas, se puede hallar cada una de ellas. Entonces se calcula cada una de ellas, acá está, sale que una constante resulta menos 0,03 delta phi y la otra constante menos 0,5 delta phi. Reemplazo, ¿no? Lo reemplazo en mi ecuación inicial. Mi ecuación inicial, de acuerdo a Laplace, es esta de aquí, menos a sobre r más b. Ahí reemplazo las constantes a y b. Entonces, cuando reemplazo las constantes a y b, que ya se calcularon, nuevamente acá está, estas son las constantes, reemplazo y tengo la función potencial aplicando Laplace. Esto sería la respuesta de la función potencial. Asimismo, yo sé que el vector campo es menos el gradiente potencial. Como yo ya tengo el potencial, el vector campo es menos gradiente. Entonces, hallo el vector campo. Pero, asimismo, observamos, a ver, ya, acá hemos obtenido el vector campo, ¿sí? Pero en un cálculo anterior también obtuvimos este vector campo, que es el mismo vector campo. Entonces, tiene que ser el mismo. Si tiene que ser el mismo, igualo estos resultados y a partir de esta igualdad, como aquí está faltando la diferencia potencial, lo despejo. R cuadrado se va a eliminar en este caso, al igualar. Entonces, la diferencia potencial o voltaje, miren, 1,32. Tiene que resultar lo mismo. No importa qué método ustedes aplican. Acá, aplicando Laplace, 1,32 voltios. Y aquí, aplicando integral de línea y la ley de Ohm, esta de acá, esta es la ley de Ohm, aplicando la ley de Ohm y aplicando la integral de línea, esta es la integral de línea, se obtuvo que la diferencia potencial igual 1,32. Ustedes deciden qué método aplicar. El resultado tiene que salir lo mismo, ¿ya? Ahí está, 1,32. Esto sería la diferencia potencial o voltaje entre los conductores esféricos. Y por último, acá hay una pregunta que nos dicen calcular la potencia disipada. Potencia disipada. Bueno, cuando son conductores, se recomienda que la potencia disipada por un conductor se halle con esta relación, I cuadrado por R. Para hallar potencia hay varias formas, ¿no? B por I, etcétera, ¿no? Voltaje, me refiero a voltaje por intensidad, potencia, ¿no? Pero de preferencia se recomienda utilizar esta relación, intensidad al cuadrado por R, para evitar algún error. Entonces, en este caso se reemplaza la intensidad corriente, 40 amperios, que se calculó al inicio. La resistencia se puede hallar aplicando la ley de Ohm. Entonces resulta que la potencia disipada para este caso, debido a esos dos conductores esféricos, es 53 vatios, 53,04 vatios. Esa es la potencia disipada. ¿Ya? Entonces, en problemas de este tipo, acá también en este curso, se puede pedir hallar la potencia disipada, hallar la intensidad de corriente que circula, hallar el voltaje entre dos conductores, pero también se puede hallar la intensidad de campo eléctrico, ¿ya? Es decir, el vector E. Se puede hallar el vector campo. Bien. Levanta tu micro un momentito, por favor, John. Sí, profesor. Ya, mira, acá hay otros ejercicios. Por ejemplo, este ejercicio 2 es similar al caso anterior. Acá les dan el vector J, ¿ya? Les dan el vector J. Solo que acá está en coordenadas cilíndricas, como se puede ver, ¿no? Y esta porción de región mencionada, ¿no? Esa región resulta una porción de cilindro, como se ve acá, ¿no? Lo que está sombreado. Entonces me piden allá, en este caso, hallar, a ver, vamos a la intensidad corriente que cruza la superficie indicada, ¿no? Hallar la intensidad corriente, acá también hallar la intensidad corriente para otra superficie que limita a esa porción de cubo, y acá finalmente hallar la divergencia del vector J. Bien, esto por favor lo revisa, ¿ya?
Parece que está más sencillo que el anterior. Este de aquí sí es un poquito más complicado, pero de todas maneras, revíselo. Me habla de dos placas paralelas, planas e infinitas de metal, están separadas a una distancia d. El espacio entre las placas se llena con dos medios conductores, siendo la superficie de separación entre estos medios un plano paralelo entre las placas metálicas. El primer medio, conductividad sigma 1 y permitividad epsilon 1, es de espesor E, bueno, etcétera, etcétera. La pregunta: ¿cuál es el potencial de la superficie de separación de los dos medios? ¿Y cuál es la densidad superficial de carga libre? Bueno, lo importante acá, bueno, hacer el dibujito. Miren, tengo acá dos conductores, ¿sí? Dos conductores. Separados una cierta distancia. Pero entre estos dos conductores, que pueden ser dos láminas conductoras, entre estas dos láminas conductoras, miren, hay dos medios conductores, ¿no? El primero, medio conductor 1, el segundo, medio conductor 2, ¿sí? Hay dos medios. Cada uno tiene su conductividad, sigma 1, sigma 2. Cada uno tiene su conductividad. Cada uno tiene su permitividad, epsilon 1, epsilon 2. Por lo tanto, acá va a haber un valor para el campo eléctrico en el medio 1, acá va a haber otro valor del campo eléctrico para el medio 2. Igual, la densidad corriente, J1, J2. Bueno, la pregunta es hallar finalmente el potencial, me parece, ¿no? El potencial en la superficie de separación. Entre los dos medios conductores, acá hay dos placas conductoras, pero también en la región entre ellas hay dos medios conductores. La pregunta es, ¿cuánto es el potencial en esta superficie que los separa a los dos medios? Porque son dos medios diferentes. Son conductores, ¿ah? Mucho cuidado. ¿Cuánto es el potencial en esta superficie de separación? Este problema es para aplicar Laplace, definitivamente. Pero hay que aplicar Laplace por separado. ¿Ya? Eso es lo que está aquí explicado. Ya, yo les pido que lo revisen. Esta es la ecuación de Laplace. Pero hay que aplicar la ecuación de Laplace. Como son dos medios, entre los conductores hay que aplicar en cada medio, ¿no? Por eso que acá aparece esta primera ecuación y acá aparece esta segunda ecuación. Tienen que aplicar dos veces la ecuación de Laplace. Van a aparecer cuatro constantes, hay que hallar las constantes. Y para eso hay que establecer las condiciones de frontera. Eso tienen que mirar bien los datos. Y el resto ya es álgebra, despejar los valores de las constantes, reemplazarlos y finalmente dar la respuesta que nos piden, ¿ya? De todas maneras, por favor, revisen ese problemita. Acá me hablan de dos cáscaras cilíndricas, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Caso conocido. Lo que ocurre en este caso, cuidado, ¿ah? La figura puede ser similar a lo que ya hemos visto. Solo que para este caso, este medio que hay entre los conductores cilíndricos ya no es dieléctrico. En este caso es conductor. ¿Se dan cuenta? Es otro caso ya. Si entre estos dos conductores yo coloco también un medio conductor, entonces va a haber corriente que circula. Ahí está. Va a haber corriente, va a haber densidad corriente. Entonces se resuelve, pero en este caso, bueno, también acá se está aplicando Laplace. Laplace en coordenadas cilíndricas, ¿se dan cuenta? Miren, se puede aplicar Laplace. A pesar que el problema de corriente eléctrica, por ser corriente eléctrica continua, yo puedo aplicar Laplace, ¿ya? En el sistema cilíndrico. Y el resto es aplicar las condiciones y resolver, ¿ya? Entonces, traten de revisar estos problemitas. Esos son todos. Esto de conductores cilíndricos con un conductor entre ambos. Y este anterior de conductores planos, y en la región entre ellos hay dos medios conductores. Bien. Revisen eso, por favor, pero para la siguiente clase sí ya tienen que venir revisando la siguiente separata de teoría, que ya es propiamente el campo magnético. Ahora, igual, así como se vio electrostática en el vacío, lo que vamos a ver ya la siguiente clase es
magnetostática en el vacío, si en electrostática en el vacío estudiábamos los campos eléctricos estáticos o estacionarios que se propagaban en el vacío, en magnetostática en el vacío se estudiarán los campos magnéticos estacionarios cuando se propagan en el vacío. Similar, ¿se dan cuenta? Entonces, por favor, revisen la teoría de magnetostática en el vacío, es decir, del estudio del campo magnético cuando se está propagando en el vacío. Y después de ello, ya se estudiará el campo magnético cuando se propaga en otro medio, en otro material. Porque hablar del vacío o el aire es para simplificar las cosas. Pero en la realidad hay otro medio. Generalmente, ¿no? En el caso de las máquinas eléctricas, están en el caso de los transformadores, están los núcleos ferromagnéticos. En el caso de los motores, tenemos pues el rotor, el estator. Entonces ya tenemos ahí otros medios. O sea, hay que saber qué sucede con el campo magnético cuando se propaga en esos otros medios. Bien. Entonces vayan revisando, por favor, la separata de teoría de magnetostática en el vacío. Por favor, John, si hay alguna pregunta, formularla antes de culminar la clase. Tenemos un minuto. Sí, profesor, una consulta. ¿Este domingo se va a llevar a cabo la asesoría? Déjame confirmar eso porque para que haya la asesoría, ya saben, primero tiene que haber avance, porque si no hay avance, ¿qué es lo que se va a asesorar? ¿Ya? Eso lo coordinamos y mañana lo definimos, ¿de acuerdo? Entendido, profesor. Ya, correcto. ¿Alguna otra? Mira, ahorita hay 35, quiere decir que hay 6 que finalmente no han venido el día de hoy. Me pasa la asistencia, por favor, en unos minutos. ¿Alguna otra pregunta, por favor, John? No, profesor, ninguna. Ya, listo. A ver, primero voy a dar por finalizada la clase. Un momento.